Bienvenidos a la quinta sesión de las grandes microcharlas de la Biblioteca de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Granada. Hoy nos acompaña Manuel José Pérez Mendoza, es catedrático del Departamento de Química Inorgánica de la UGR y decano de la Facultad de Ciencias. Hoy nos viene a presentar su charla titulada Del carbón al grafeno, evolución de los materiales del carbón. Os damos las gracias por vuestra presencia y empezamos. Lo primero es agradecer el darme la posibilidad de venir y hablar de las cosas que a mí me gustan, porque lo de que soy el decano de la facultad es verdad, pero eso es circunstancial. Pero bueno, yo lo que sí me considero soy profesor y como tal yo como más disfruto es explicando las cosas de las que entiendo un poquito y de las que son las que a mí me gustan. Porque si hago así un poco de retrospectiva, la química me ha gustado desde siempre y desde que era niño, yo creo que con menos de 10 años ya me pedí el quimicéfalo más grande que había porque yo tenía ya esa vocación, o sea que a mí me gusta la química. Entonces, como yo entiendo que este no es el lugar para hablar de química, para eso yo tengo mis aulas, mis congresos y mis historias, yo aquí lo que vengo a hacer otra cosa que me encanta, que es intentar acercar la química a la gente que no está relacionada con la química. Por eso me pregunté y me decía, pero ¿nos enteraremos de alguna charla? Pues estoy seguro, porque no pienso hablar de química, nada, no pienso poner fórmulas, no hay nada más que hay aquí, fotos y moléculas y todo, pero todo para que lo pueda entender cualquiera. Esa es la idea. La idea es lo que yo único que persigo con esta charla, que si cualquier experto en química, a lo mejor yo no tendría nada que aprender aquí, lo único que quiero es que reflexionemos un poquito sobre la química que tenemos alrededor y cómo influye eso en nosotros como una sociedad, como sociedad humana, ¿no? Y todo cómo ha influido, en este caso, centrándonos en uno de los elementos más importantes que tiene la tabla periódica, que es el carbono y todos los materiales que se generan a partir del carbono. ¿Vale? El carbono es el elemento que lleva el número 6 en la tabla periódica y eso es pues, porque tiene 6 protones, tiene 6 electrones y tiene 6 neutrones. ¿De acuerdo? El carbono es un elemento especial. Es especial pues porque el solito ha dado, por ejemplo, lugar a una rama de la química como es la química orgánica. La química orgánica estudia solamente la química del carbono, o sea que es un elemento con una química muy rica, ¿vale? Pero es que además es el elemento que forma parte de todos los seres vivos, ¿vale? Entonces es algo que está presente por todos lados, ¿de acuerdo? Yo tenía por aquí un puntero, creo que me va a servir por lo menos para no moverme mucho de aquí y apuntar a donde yo quiero que enseñaros, ¿vale? Entonces, el carbono, digamos que la característica que lo define principalmente como elemento así para alguien que no es químico, yo les diría que los elementos tienen electrones, ¿vale? Y esas son las cartas con las que ellos juegan para combinarse unos con otros. Ellos tienen esas cartas que ya tienen su baraja, sus cartas que le han tocado y con eso es con lo que se tienen que apañar para hacer toda su química, ¿vale? El carbono tiene estos 4 electrones de aquí que son con los que él juega, ¿vale? Esos son los que tiene. ¿Por qué? Porque estos dos otros que tiene 6, y estos dos que tiene los tiene tan sujetos, el núcleo los sujeta tanto que con esos no los puede compartir. Pero con los otros puede jugar. Usted puede jugar con 4, ¿vale? Entonces puede jugar con 4 y formar 2 enlaces, 1 o 2 enlaces y le sobran 2, puede formar un enlace y le sobran 3, puede formar 2 enlaces y le sobran 2, puede formar 3 y le sobran un electrón o puede ocupar los 4. Y así básicamente podemos explicar la química del carbono. Había un profesor de Jaén que decía, lo único que ustedes tienen que saber del carbono es que tiene 4 patas, que son estas 4. Hombre, en realidad hay que saber alguna cosa más. Pero básicamente es eso, que el carbono tiene 4 electrones y con eso forma todos, con esas posibilidades tiene que formar todos los compuestos. Y los compuestos son muchísimos, ¿vale? Entonces, yo ¿dónde está el carbono? ¿Dónde se encuentra el carbono? Pues uno piensa en carbono y piensa en carbono. Porque efectivamente ahí está. El carbón prácticamente en su totalidad es carbono. Pero hay muchísimas más cosas, ¿vale? En realidad el carbono está
en todos los seres vivos y en todos los seres, en todo lo que nos rodea. ¿De acuerdo? Si tú le dices a la inteligencia artificial, hazme una figura donde aparezca el carbono, te hace eso. No, eso es mentira. Porque eso yo probé y me hizo esto, me dio esta. ¿Vale? Esa es la que me dio la inteligencia artificial. Digo, hazme una figura, hazme una foto donde esté el carbono. Entonces yo le dije, no, hazme una figura donde estén los seres vivos. Y esa sí me dio, digo, donde se vean seres vivos. Esa sí que me la dio la inteligencia artificial. Tenemos árboles, tenemos animales, tenemos hierba, tenemos aire, donde el CO2, que también tiene un componente de carbono, bueno, pues forma parte. Entonces, el carbono nos rodea por todos lados. Forma parte de la estructura de los seres vivos, de su composición, del metabolismo, pero también forma parte de la respiración, sobre todo la de los árboles, es decir, los árboles para su fotosíntesis usan el CO2 para luego convertirlo en energía, y tenemos ahí nuestro flujo de carbono en todos los ecosistemas, es decir, que estamos rodeados de carbono. ¿Vale? Yo eso no lo voy a tratar hoy, obviamente, porque eso, digamos que tendría más que ver quizás pues, con los fisiólogos, los biólogos, lo que sea. ¿Dónde me interesa el carbono? A mí el carbono como químico me interesa más en la tecnología, ¿no? En la tecnología, pues el primer elemento o instrumento tecnológico que usamos de carbono pues fue la madera, pues seguramente un palo. Primera herramienta que quizá usó el hombre, un palo. ¿De qué estaba hecho el palo? Pues principalmente de carbono. ¿Por qué? Pues porque la madera, como hemos dicho antes, el carbono forma parte de los seres vivos y la madera de los árboles tiene más de un 50% de carbono. ¿Vale? He buscado en el diccionario etimológico la palabra madera y, bueno, por lo visto viene del latín materia, que es mater, madre, y el sufijo ia, que indica cualidad. Es decir, que la madera, desde el principio, la hemos reconocido como uno de los instrumentos que, digamos, más influencia ha tenido en la sociedad desde la prehistoria, ¿vale? Sobre todo formando parte de los primeros fuegos, que hace ya más de 1,5 millones de años, que se han demostrado que ya se controlaba el fuego, las primeras armas, hace medio millón de años, de las viviendas, estos son los palafitos que hay en los Alpes, que se construían con madera, ahí ya se empezaron a usar la madera como construcciones, los arados en el Oriente Medio, donde surgió la civilización neolítica y donde surgió la agricultura, la rueda, que se data en 5.500 años, pero parece ser que incluso se pudo aparecer miles de años antes, etcétera, etcétera, ¿vale? Es decir, que la madera siempre, ese carbono que hay en la madera la hemos usado para nuestro beneficio como sociedad humana desde hace mucho tiempo. Claro, ¿qué hay en la madera? En la madera hay carbono, pero hay otras cosas. Pero me sirve hablar de la madera porque me va a ser el precursor del carbono, ¿vale? Que es donde vamos a empezar nuestros materiales carbonosos, ¿vale? La madera tiene una estructura en la cual, bueno, pues hay una serie de una estructura porosa donde tenemos células que forman parte de lo que sería el tallo el leñoso de las plantas, pero cuando vamos a lo que a mí me interesa, que es a donde están los átomos y las moléculas, cuando vamos a la composición química, en realidad lo que tenemos en la madera son 3 tipos de moléculas que en realidad tienen una composición un poco variada, pero básicamente lo que tenemos ahí son celulosa, lignina y hemicelulosa, ¿vale? Son 3 polímeros en los cuales el carbono se organiza de diferente manera para tener diferentes propiedades. Y eso es una de las cosas de lo que yo quiero que salga claro de aquí, de la charla esta, es enseñaros cómo el carbono es carbono, pero depende de cómo esté organizado, el carbono puede ser una cosa o puede ser otra totalmente diferente, ¿vale? Entonces, si se me forman cadenas así, cadenas de lo que llamamos, esto es una unidad de glucosa, que cuando se une a otra unidad de glucosa forma lo que se llama la celobiosa, y que si se siguen uniendo, pues tenemos un polímero de glucosa, es decir, una cadena larga de azúcares que se van uniendo. Y esos azúcares, cada uno de estos vértices, donde no se pone nada, en la química orgánica, el acuerdo que hay para representar las moléculas de carbono es que como el carbono aparece por todos lados, el carbono es lo que no se pinta. Entonces, donde hay un vértice, hay un carbono que no se pone y se pone todo lo demás. Entonces,
Esta O es un oxígeno, esta H es un hidrógeno, y aquí sí que se han puesto un carbono, pero aquí donde no hay nada es que hay un carbono. Entonces son estructuras de carbono, ¿vale? Y si os fijáis, de las 4 cartas que tenía el carbono para formar esto, el carbono ha usado las 4, ¿vale? Las ha usado las 4 porque se ha unido aquí a una cosa, aquí a otra, aquí a otro y aquí a otro. Es decir, tiene 4 uniones. Ha usado sus 4 cartas, ¿vale? ¿De acuerdo? Claro, si eso no es carbón, en realidad es madera, es celulosa y además del carbono tiene otras cosas, que son principalmente oxígeno e hidrógeno, ¿vale? Pero más del 50% de la masa es el carbono, ¿de acuerdo? Y necesita esas otras cosas para poder interaccionar entre las cadenas y formar lo que son los polímeros, las fibras de celulosa, ¿vale? Bueno, pues igual que eso tenemos la lignina, que es otras organizaciones de carbono, ¿vale? Que también están ahí alrededor y que sirven, la lignina sirve para darle fortaleza al tallo, es decir, le da resistencia mecánica, ¿vale? Y de nuevo tenemos ahí el carbono, donde aquí, esta ya estructura es más compleja y en realidad aquí hay carbonos que usan sus 4 electrones, sus 4 cartas, y hay otros que usan 3, ¿vale? Pero bueno, eso ahora mismo no nos importa. Y luego la hemicelulosa, que se llama hemicelulosa porque es similar a la celulosa, como hemos visto antes, pero en realidad está ramificada, es decir, es menos regular, ¿vale? Y eso es lo que forma esto. Fijaros, de nuevo aquí hay un carbono, 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 está todo lleno de carbonos, y lo que no es carbono, pues es oxígeno e hidrógeno. Son elementos de lo más comunes que tenemos en nuestro planeta Tierra. No en el universo, que en realidad el universo prácticamente todo es hidrógeno y helio, ¿vale? Pero aquí en nuestra Tierra lo que tenemos es mucho de oxígeno, hidrógeno y carbono, ¿vale? Bueno, pues esa sería la estructura de la madera, donde tenemos una serie de fibras que se agrupan y forman la celulosa, que se recubren de la hemicelulosa, que parece ser que en la función de la hemicelulosa es unirse a la lignina, que son como las varillas que ponen en los pilotes de los edificios, de los cimientos, para darle rigidez a aquello, ¿vale? Y con todo eso se me hace la madera. Como digo, esto no es carbón, ni es solo carbón, ¿vale? Si yo lo quemo, más bien, si yo le hago un tratamiento de temperatura sin que llegue a arder completamente la madera, porque la madera arde y me quedo en cenizas, pero si hago una combustión pobre en oxígeno, es decir, si soy capaz de quemar la madera en ausencia de aire, que es algo que sabemos hacer también desde la prehistoria, en esas carboneras donde hacían fuego y los tapaban con tierra para que no hubiera aire y se formara carbón, entonces lo que tengo es lo que llamo el carbón vegetal. Y con ese proceso de calentamiento que he hecho, pues lo que he hecho con ese proceso de calentamiento es todos estos oxígenos, hidrógenos y todo eso, me lo he quitado del medio. Se me han ido. Se han transformado en volátiles, se han desprendido como gas. ¿Y qué se me va quedando? Carbono. Ahora sí, casi todo, el 100% es carbono. No el 100%, pero un 90 y tantos % es carbono, ¿vale? Tenemos un elevado contenido en carbono, muy poquitas impurezas porque me he quitado de en medio todo eso y, hombre, algo de impureza se ha quedado y se me genera un material poroso, poco denso. Todos hemos cogido el carbón de barbacoa, que es esto, ¿vale? ¿De acuerdo? Y ese carbón tiene unas propiedades muy diferentes a la madera, ¿vale? Para empezar, nos sirve de combustible, pero de manera diferente, ¿vale? Luego descubrimos que esto que nosotros hacemos, ¿vale? Lo hace la Tierra en el subsuelo mediante alta presión y temperatura, ¿vale? Donde transforma materia orgánica muerta en carbón, pero no en carbón vegetal, sino en carbón mineral, que se parece bastante porque también es carbono prácticamente. Claro, tenemos carbón vegetal, que es carbono, y carbón mineral, que es carbono. La estructura, además, es bastante similar.
¿De acuerdo? Este incluso tiene más contenido en carbono que el otro, ¿vale? Y por eso es más denso y es más compacto, ¿de acuerdo? Luego lo que pasa es que hay grados, depende de dónde se han formado. Tenemos a la hulla, el lignito, la antracita, que es el que más carbono tiene y también es el que más parece una piedra, que es esta, ¿vale? Por ejemplo, la hulla es como más, se parece más al carbón vegetal, y tenemos la antracita, que se parece más a una roca, ¿de acuerdo? ¿Vale? Bueno, estudiar esto sería cosa de los geólogos. Mi mujer es geóloga. Por eso, yo no quiero meterme mucho ahí porque ya patino. Yo me voy a ir a la parte química de esto. ¿Qué es lo que le ha pasado a la madera para que se transforme en carbón? ¿Vale? Pues lo que le ha pasado a la madera para que se transforme en carbón es que han cambiado cómo se organizan, cómo se unen esos átomos de carbono. Y eso es muy importante, porque ese cambio es lo que ha permitido uno de los grandes saltos de la humanidad, que es, con ese carbón, fabricar metales. ¿Vale? El salto a la metalurgia extractiva se produce gracias al carbón. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Pues porque bueno, más bien, ¿cómo surge esa metalurgia, esa ciencia, la manera de preparar metales a partir de minerales? Porque hasta que llegó el carbón y nos dimos cuenta, lo que hacía el ser humano era buscar, como la gallina, lo que brillaba, que eran los metales en estado nativo, el oro, la plata, algo de cobre, y con eso fabricábamos adornos y utensilios, y lo distinguíamos porque brillaban, y lo coges, ¿vale? Pero la mayoría de los metales no están en la naturaleza en su forma metálica. Están formando minerales, están formando óxidos, están formando carbonatos, están formando sulfuros, están formando compuestos químicos que forman parte de las rocas, ¿vale? Entonces, lo que permitió obtener metales a partir de esas piedras fue el carbón. ¿Por qué? Pues porque lo que ha ocurrido con la estructura del carbón al transformarlo de madera en carbón es que se han ido formando estas láminas, ¿vale? Que tenéis ahí, ¿de acuerdo? Que están desorganizadas, pero que en realidad, donde si uno se fija bien y mira, y cada vez, fijaros, el que he puesto, digamos, sería como si fuéramos con el microscopio, ¿vale? Con un microscopio súper potente, ¿vale? Si viéramos la estructura, pues tendríamos estas zonas así, como con estas láminas hexagonales, ¿vale? Si lo miro un poco mejor, veo que hay muchas de estas láminas hexagonales que están incompletas y que se apilan unas contra otras, así sería la estructura que tiene el carbón, y luego, cuando lo miro más, me doy cuenta que lo que tengo es una red hexagonal de átomos de carbono, donde de nuevo representamos en cada vértice, habría un átomo de carbono. Aquí hay algunos que nos lo dibujan, otros que no, por claridad del dibujo, pero en realidad, si yo lo comparo con lo que había en la madera, lo que ha pasado es que todos esos carbonos han perdido una de sus patas, han dejado de usar sus 4 cartas y ahora están jugando con 3. De manera que cada uno de estos se une a 1, 2 y 3. Este se une a 1, 2 y 3. Este le falta el otro aquí, pero se une a 1, a 2 y a otro que tendría por aquí. Este se une a 1, a 2 y a 3. Se unen a 3 cosas, a otros 3 átomos de carbono. Han ido perdiendo esos oxígenos, esos hidrógenos y se han ido uniendo a otros átomos de carbono y forman una red como esa. ¿Vale? Si tú te unes a 3 cosas, digamos que lo lógico es hacerlo con una simetría de 120 grados, que es la que pusimos al principio, que eran esas 3, es decir, como un triángulo. Cada carbono de esto es como si estuviera en el centro de un triángulo. Y si eso lo extiendo en una lámina, pues me salen esos hexágonos. Por eso en la primera diapositiva, no sé si os habéis fijado, pero representaban el carbón con un hexágono.
porque el hexágono, ese hexágono es, digamos, quizá la seña de identidad de la química del carbono a este nivel, es decir, el carbono siempre tiende a formar este tipo de hexágonos como si fuera un panal de abeja, ¿vale? Lo que ha pasado, como decía, es que pasamos de una coordinación 4, los químicos le llamamos coordinación A. La coordinación del átomo de carbono que estaría aquí es 4 porque está rodeado de 4 cosas. Y le decimos que tiene coordinación 4. Pues estamos pasando de una coordinación 4 en la forma de un tetraedro regular, donde cada ángulo son 109 grados y medio, a una coordinación 3 de triángulo, donde tenemos 120 grados en cada uno de estos. Estos serían enlaces. Entonces, este carbono se une a otros 3 mediante 120 grados. Coordinación 4 a coordinación 3. ¿Vale? A nivel de orbitales atómicos se le llama de una hibridación sp3 a una hibridación sp2, eso para los químicos, ¿vale? Para nosotros. Pero que en realidad lo que pasa es que pasan de estar rodeados de 4 cosas a estar rodeados de 3. De una estructura aquí donde cada carbono está unido a 4 cosas, pasamos a una estructura donde ya no tengo estos OHs y esto ya sí es carbón. Eso ya sí es carbón, prácticamente todo es carbón y tiene esta característica, ¿vale? ¿Y por qué eso tiene tanta importancia a la hora de obtener metales? Porque los metales, como hemos dicho, están formando parte de los minerales. Y los metales que están formando parte de esos minerales, decimos que están oxidados, ¿vale? La palabra oxidación en química, el estar oxidado, un metal oxidado, es diferente a la que tenemos en la calle, pero en realidad están bastante relacionadas, ¿vale? Un metal está oxidado para un químico cuando ha perdido electrones, esos electrones que él tiene para jugar, los ha perdido y se ha combinado con otras cosas. Es decir, no está puro, ¿vale? Cuando yo tengo el óxido de hierro es porque tengo el hierro unido al oxígeno. Y lo que ha hecho el oxígeno es quitarle los electrones al hierro. Y el hierro los ha perdido. Y eso ya no es hierro. Es un mineral, que es el óxido de hierro. ¿Vale? Y lo mismo pasa con un carbonato, y lo mismo pasa con un sulfuro, y lo mismo pasa con todos los minerales. Que otros átomos le quitan los electrones. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Cómo puedo yo transformar un metal que está oxidado en un metal, un metal, decimos, nativo, es decir, sin estar oxidado, el metal que a mí me interesa? ¿Cómo lo puedo hacer? Pues devolviéndole los electrones. ¿Cómo hago eso? Pues alguien se los tiene que dar, ¿vale? Al que se los da le llamamos un reductor, ¿vale? El que oxida al metal le llamamos oxidante y el que le daría los electrones le llamamos reductor. Y ahí es donde entra mi carbono, porque como mi carbono ha hecho este viaje y se ha guardado un electrón porque ha pasado de aquí a aquí, ahora tiene un electrón libre. O aquí tenía 4, había usado los 4 y no tenía ninguno con el que jugar. Pero ahora, al unirse así, tiene una carta con la que jugar. Y ese electrón es el que es capaz de dárselo, por ejemplo, al óxido de cobre para transformarlo en cobre. Y claro, el que se transforma en un óxido ahora es el carbón. ¿Vale? Entonces, esa capacidad reductora, es decir, esa capacidad de darle electrones a los óxidos y a los compuestos que forman los metales para transformar en los metales es característica del carbono. Y es característica, además, cuanto mayor es la temperatura, más poder tiene para hacer eso. ¿Vale? Entonces, un día, en algún momento de la historia de la humanidad, ¿vale? Alguien hizo un fuego y hizo un fuego bien en una cueva donde había minerales, seguramente de cobre, porque es el que más fácil se reduce, al que más fácil se le pueden dar los electrones, ¿vale? Y estos propios minerales, cuando se acabó, como pusieron carbón para hacer el fuego, pusieron madera, que luego se convirtió en carbón, y el ambiente reductor del carbón hizo que allí se produjera este proceso y aparecieran los metales, y los verían, porque brillan, porque cambian de eso, ¿vale? O incluso dicen que a lo mejor los echarían los propios minerales al fuego, porque los minerales, sobre todo los de cobre, la azurita, la malaquita, son verdes, son azules, son muy vistosos, y a lo mejor probaron a echarlos al fuego. Y vieron cómo se transformaban en gotas de cobre,
Y esas gotas les llaman la atención porque luego se solidifican y forman pepitas de metales. ¿Vale? Y el caso es que de ahí es donde empezó la metalurgia. Y a partir de ahí, como lo que sí que tenemos es una mente muy analítica, que somos capaces de avanzar una vez que nos trata un camino ideológico, es decir, una idea, ¿vale? Pues ¿qué hicieron? Pues fueron construyendo hornos cada vez más grandes, donde le soplaban con fuelles, donde ponían el carbón aumentaba todavía más la temperatura, cuanto más aumentaba la temperatura, mayor poder reductor, mayor capacidad, y entonces empezaban a reducir otros metales mucho más difíciles de obtener, como por ejemplo son el hierro, como pueden ser el bronce, el estaño, que luego lo mezclaron con el cobre para hacer bronce, es decir, y empieza la edad de los metales. Con el carbón es con lo que empieza, el carbón estaba antes, pero cuando nos damos cuenta, obviamente ellos no sabían por qué, pero sabían que sin carbón, sin fuego, ellos lo relacionaban con el fuego, pero el fuego no es. Si tú haces fuego y no hay carbón, eso no pasa. Pasa porque hago fuego con carbón. Y entonces, ese carbón ha sido la primera herramienta o primer material tecnológico avanzado, considero yo, de la humanidad, donde permite obtener metales. Y eso cambia radicalmente la historia de la humanidad, ¿vale? Eso empieza desde las primeras civilizaciones neolíticas hasta los que primero detentan la capacidad para producir el hierro y el acero. Fijaros que el acero es hierro con carbono. Es decir, usaban el carbón para preparar el hierro y el propio carbono que impurificaba el hierro lo volvía más duro y lo volvía más mecánicamente aprovechable. ¿De acuerdo? O sea, que tenían esa suerte que encima el carbón propio, que además les ayudaba a obtener el metal, contaminaba el metal de una manera que lo hacía todavía más duro. Y ese es el acero. Y eso lo tenían los hititas y por eso dominaron durante esos años toda la civilización hasta que el conocimiento se fue extendiendo. Porque donde no tenían palos, ellos tenían espadas de acero. ¿Vale? Entonces, todo esto es el precursor de la metalurgia moderna, del alto horno. El alto horno se llama alto porque es eso, porque es muy alto. Son 30 metros de altura. Este es el desestado que ya está como un museo porque ya se dejó de usar. Y básicamente lo que hacemos en de eso es hacer lo que hacían los antiguos con un cacharro, con un de esto de barro, ¿vale? Con una vasija de barro así un poco hacia arriba, a lo bruto, ¿vale? 30 metros, inyección de gases para mantener aquí una temperatura muy alta y aprovechar todo el poder reductor del carbón aquí. Y por arriba, ¿qué vamos metiendo? Pues metemos carbón, mineral, una palada de carbón, una palada de mineral, una palada de carbón, y eso va bajando, va bajando, va bajando, y por aquí va saliendo todo el hierro que se va formando, lo que no es metal, que se va por otro lado porque es menos denso y flota, que es lo que llamamos la escoria, y así. O sea que desde hasta ahora el carbón sigue siendo un elemento indispensable para poder obtener metales. ¿Vale? No obstante, yo lo que venía a hablar aquí es de los materiales, nuevos materiales carbonosos, es decir, de cómo han evolucionado estos materiales. Sí. Una preguntilla. Entonces, dependiendo el mineral que le metiera, salía una cosa u otra. Claro. Hay que ajustar. Sí, pero que va así. Va así. O sea, lo que pasa es que, por ejemplo, se reducen muy bien, eso funciona muy bien con los óxidos, con los sulfuros no tanto. Entonces, por ejemplo, para los metales que están como sulfuros, pues primero se les pasa óxidos y luego se hace eso. Y dependiendo de cada uno, aquello se ajusta. El alto horno en realidad solo se usa para el hierro, porque es tan brutal el tamaño que tiene que solo digamos, funciona económicamente, no porque no pueda funcionar, sino porque económicamente solo es rentable para el hierro. Pero básicamente todos los procesos son el mismo, es poner algo que le dé los electrones al metal para que el metal vuelva a ser el metal y, digamos, yo tengo al metal con el óxido, con el oxígeno, por ejemplo, y el carbono viene a sustituirlo. Es decir, el metal, le doy los electrones al metal, el metal se convierte en metal y yo me uno al oxígeno. Claro, yo los he perdido ya porque se lo he dado al metal, ahora me tengo que unir al oxígeno y formo monóxido y dióxido de carbono, que es uno de los productos, como veis aquí, del proceso. ¿Vale? O sea que eso, el carbón nos ha ayudado en la humanidad a poder obtener los metales. ¿Vale? Claro, ahora vamos a ver
un poquito esa evolución hacia, claro, el carbón, obviamente esto ya se conoce desde hace miles de años, con eso no vendo yo ciencia. Ahora, ¿sabes lo que te digo? Yo necesito, ¿cómo han evolucionado? ¿Cómo podemos usar estos materiales ahora nuevos y qué ventajas me pueden dar? Bueno, pues si ese carbón, ¿os acordáis que lo habíamos puesto que estaban llenos de unas láminas que habían crecido, que estaban todas así desordenadas? Pues si yo solo tengo un calentón en atmósfera inerte a que no arda, porque todo el tema está en que no arda, porque si no arde y se convierte en CO2 y entonces ya he terminado. Pero si yo consigo calentarlo en atmósfera inerte, donde no haya oxígeno, donde no se pueda arder, lo que le pasa a estas láminas es que se van ordenando y se van alineando y se van formando cada vez láminas más grandes y mejor ordenadas y se van apilando unas con otras. Y empiezo aquí a 400 grados, a 800, a 1500 y cuando llego a 2000, 2500 grados, lo que tengo es una estructura muy ordenada de láminas como las que hemos visto antes, hexagonales ordenadas. Eso es el grafito. Eso es el grafito de los lápices. ¿Vale? ¿Por qué pinta un lápiz? Pues porque cuando lo arrastro por el papel me van soltando láminas de esas de carbón, que son negras, microláminas que yo no veo, pero que quedan manchando el papel. Es decir, si pudiéramos hacerlo con un microscopio, ver el papel, la recta que ha dejado el lápiz, veríamos un montón de láminas de esas por el papel suelto. ¿Vale? ¿De acuerdo? Ese es el grafito. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha pasado? Volvemos, pues lo que ha pasado es que ese carbono que al principio tenía 4 electrones y usaba las 4 cartas para unirse a la madera y formar la madera, que luego perdía se guardaba una y formaba el carbón, cuando se ordenan así, lo que hace es que como ya no tiene nada a lo que unirse, solo hay carbono, ya solo hay carbono, forma estas láminas que hemos dicho que se agrupan unas con otras. ¿Y qué hace con esa carta que le sobra? Pues lo que hace es que la comparten todos los átomos de carbono que forman una lámina. De manera que comparten eso y comparten el orbital. Nosotros llamamos un orbital atómico que es donde el electrón se mueve. Entonces, lo que hacen básicamente es compartir esos electrones. De manera que los electrones esos dejan de ser de un átomo o de otro y pasan a ser de la lámina. Es decir, hacen una comuna de átomos de carbono en esta lámina donde los electrones, cada uno pone uno y ese electrón se puede mover por toda la lámina. ¿Eso qué hace? Eso cambia las propiedades totalmente y pasamos a tener un material conductor. Conductor en el sentido de la lámina, porque si yo miro la conducción eléctrica en este sentido, es como 10.000 veces inferior, ¿vale? Porque en este sentido no se pueden mover los electrones se pueden mover así, ¿vale? Esto es muy importante porque esto es la clave de todos los nuevos materiales de carbono que vienen detrás. Esta es la clave, el tener electrones que se mueven aquí, ¿vale? Porque la otra opción es, ¿qué pasa si al carbón lo someto a una elevada presión y a una elevada temperatura en el centro, en las partes del manto, entre al final de la corteza y el manto? Porque se me forman diamantes. ¿Y un diamante qué es? Carbón. Lo mismo que el otro, es carbono. Esto es carbono y esto es carbono, nada más. O sea, son los dos exactamente iguales. Lo he puesto aquí un diamante en bruto para que se vea que no es tan diferente. Claro, si vemos esto, claro, esto está tallado, pues ya. Pero tienen dos propiedades totalmente diferentes. Y la única cosa que cambia es que, mientras que aquí cada uno está unido a 3 átomos de carbono, en el diamante cada uno está unido a 4. La única diferencia entre un diamante que vale 1 millonada y un pedazo de carbón solamente es cómo están organizados los átomos. Es que hay algunas cosas en los minerales, ya hay atención, o sea, que muchas veces cuando te explican ciertos minerales que se vuelven piedras preciosas es simplemente porque tienen una impureza y dicen, pues, de cada 10 átomos entra uno de cromo, cambia el color y tengo una esmeralda. Lo que era un cuarzo se vuelve una esmeralda. Y digo, aquí es que no hace ni falta que entre otro, solamente hace falta que se organicen de manera diferente los átomos de carbono para tener una cosa tan sumamente diferente.
¿vale? Tan sumamente diferentes. Y lo único que cambia es la estructura, porque todos son átomos de carbono y todos son átomos de carbono. Solo que este se ha guardado su electrón y se une a 3, y este ha puesto las 4 cartas en juego y ha formado una estructura tridimensional. ¿Y eso qué supone? Porque mientras que este tiene electrones libres por aquí, este no tiene ni un solo electrón que se pueda mover porque los tiene todos ocupados uniéndose al otro y al otro. No tiene nada libre. ¿Eso qué pasa? Porque cuando a este le da la luz, esos electrones absorben la luz, porque pueden pasar a niveles de energía diferentes, absorben toda la luz, por eso es negro como el carbón, ¿vale? Yo cuando trabajaba esto con la tesis siempre decía, joder, ¿por qué no? Yo hice la tesis en materiales carbonosos. Es una mierda, todo lo que le echas, todo se lo chupa. Hace un infrarrojo, no se ve una mierda. ¿Por qué? Porque se ha chupado toda la radiación. Le hace un rayo X, no se ve una mierda, pues se ha chupado toda la radiación. Y dice, joder, se lo come todo, ¿vale? No hay manera de saber dónde están los átomos, porque cada vez que se chupa toda la radiación, ¿vale? Sin embargo, como no tiene electrones libres, es totalmente transparente. Una cosa preciosísima que refleja la luz en todos lados porque no absorbe nada, porque tiene todos los electrones ocupados en formar enlaces con los otros carbonos. Este conduce la electricidad. Este es aislante porque los electrones no se pueden mover. Uno es blando y nos sirve para escribir por el papel porque es que se nos deshace conforme pasamos la mina por el papel. Esto es el material más duro que existe. Y todo simplemente por cómo se organizan los átomos de carbono. Y tengo, pues eso, un pedrusco y otro pedrusco, pero diferente, ¿vale? Si yo los dejara, en realidad este se transforma en este, porque esta forma es más estable que esta, ¿vale? Lo que pasa es que eso, a la temperatura y la presión ambiental, la reacción es tan sumamente lenta que no se da, ¿vale? Pero eso de que un diamante es para siempre, en realidad es mentira, porque si le dejara unos millones de años y le diera condiciones, se transformaría en un pedrusco de carbón, ¿vale? O sea, el mental, el diamante no es tan para siempre. Hombre, dentro de nuestra escala humana sí, pero al final el orden de los átomos es lo que determina todas las propiedades, ¿vale? Pues vamos a jugar con eso. Hasta 1985, estas eran las dos formas de carbono puro que conocíamos. Había alguna estructura más, pero bueno, básicamente dos formas de carbono. A los materiales que tienen la misma composición química, los elementos, pero que tienen diferentes estructuras, los químicos le llamamos alótropos, ¿vale? Entonces, el diamante y el grafito son dos alótropos del carbono, ¿vale? Dos formas diferentes del carbono. Una donde cada átomo de carbono está unido a otros 4 formando una red tridimensional de simetría cúbica, como podéis ver aquí, ¿vale? Otra, el grafito, donde cada átomo de carbono está unido a otros 3 que forman láminas, y estas láminas se pegan unas a otras, pero por interacciones débiles, no porque haya enlaces, son independientes las láminas. Hasta entonces, hasta 1985, eso era lo que conocíamos del carbono. Y entonces viene la revolución. Y a partir de aquí donde empiezan los nuevos materiales de carbono. ¿Vale? Es el 4 de septiembre de 1985. El día que yo cumplí 12 años, porque yo nací el 4 de septiembre. ¿Vale? La historia es muy curiosa. Estos son el equipo que descubrió la nueva estructura de carbono, que ahora vamos a hablar de ella. Falta un chavalillo que estos dos eran los estudiantes de doctorado. Y estos 3 eran los científicos principales, que son los que se llevaron el premio Nobel, ¿vale? Falta un chico que era un chico asiático, porque se llamaba Yuan Liu, y era el que hacía los experimentos, pero el pobre, yo no sé, esta foto pasaba a la posteridad y faltaba, y vendría el periodista, hizo la foto, y el hombre se habría ido a comer, o yo qué sé, no sé qué se había ido, y se quedó sin foto, y uno piensa y dice, joder, mira que es difícil que te pille un invento de esto, un descubrimiento de esta categoría, que te pille y que tú seas el que estaba allí dándole la aparato, haciendo el experimento, y que tengas que hacer la foto corrigiendo tú, coño, ¿sabes? Y bueno, pues esto fue en la Universidad de Rice. ¿Qué es lo que pasó? Lo que pasó es que este hombre y este que colaboraban, y estaban allí, esos eran estadounidenses, este es inglés, pues este tenía una máquina con un láser que se dedicaba con un láser vaporizaba
principalmente metales, porque ellos investigaban en semiconductores. Y pegaban un chute con un láser y calentaban una muestra de un metal a miles de grados, ¿vale? Con el láser. Y vaporizaban el metal. Y luego le permitían enfriarse de manera que los átomos se organizaban de una manera diferente, ¿vale? Y se formaban clústeres. Un clúster es, pues, un grupo de átomos, ¿vale? Y luego, tal como se formaban, los metían en un espectrómetro de masa y los analizaban, ¿vale? Básicamente, lo que querían ver era cómo se podían organizar los átomos de una manera diferente, en unas condiciones diferentes a como lo conocemos. Es decir, yo cojo el metal, los átomos en un metal sabemos cómo están organizados. Yo me cojo el hierro, tiene una cristalización cúbica centrada en el cuerpo, los átomos sé dónde están. Ahora, si yo lo pongo a 10.000 grados, pongo a eso a evaporar y luego lo dejo que se enfríe, pues ya se forman estructuras diferentes, ¿vale? Y este andaba persiguiendo una idea que él tenía, que había visto con unos astrónomos canadienses, de que había detectado unas moléculas de carbono que eran como unas cadenas que provenían, que se formaban, en teoría, en las estrellas, en las gigantes rojas, ¿vale? Y quería saber si eso podía ser. Y entonces, cuando en un congreso vio que estos tenían ese aparato que ponía a pegar un pulso y calentar aquello a miles de grados, como lo que ocurre en una estrella, dijo, coño, pues si yo llevo grafito, que es carbono, y le pegamos un chute con el láser, pues a lo mejor se forman mis cadenas, que es lo que yo... Y puedo probar que en las estrellas, con esas temperaturas, se forman esas cadenas. No, se lo contó a este. A este, que este era su amigo. Y este se lo contó a este, que era el jefe. Y el jefe dijo que eso de perder tiempo, que él investigaba en metales, pero que perder tiempo usando el aparato y el láser para calentar carbono, que no. Y así se pegaron un año. Y este persiguiéndolo para eso. Entonces, al cabo del año, lo convencieron, este ya lo convenció de que en un rato dice, mira, ¿por qué no le digamos a este que no para de darme la brasa para ver si usamos esto con el carbono? Y entonces dijo, bueno, pues venga, damos 2 semanillas y en agosto, a finales de agosto, 2 semanillas, y le dejamos el aparato que venga, que haga su prueba, y el otro le llamó y dice, mira, nos mandan las muestras, y dijo, ¿qué coño? Yo me voy para allá. Y entonces se cogió, dice que le tuvo que pedir dinero prestado a su mujer para pagarse el vuelo, y se encajó allí en Texas a Houston a hacer el experimento, ¿vale? Y entonces, haciendo el experimento y vaporizando el carbono, en vez de salir, creo que es uno de los claros ejemplos de que la ciencia tú vas buscando una cosa y te encuentras otra, y en vez de salir esas cadenas, que también las vieron, pero las cadenas ya les importaron una mierda, porque eso era, lo que descubrieron fue que de repente aparecía una en el pico de masa 60, ¿vale? Es decir, de 60 átomos de carbono aparecía una estructura. Una estructura de 60 átomos de carbono que no cuadraba con nada conocido. Carbono puro, solo puede tener carbono, y era de una estabilidad tal que no podía tener esos oxígenos ni hidrógeno, tenía que ser todo carbono. Y eso entonces implicaba que no podía ser una estructura abierta, porque si fuera una estructura abierta, por los lados no sería tan estable, porque podría reaccionar con los lados. Y no daban. Y entonces hicieron, eso lo descubrieron el 4 de septiembre, y se pagaron hasta el 9 de septiembre intentando descubrir qué coño podía ser aquello y qué estructura podía tener. ¿Qué era carbono? Lo que no sabían es cómo podía estar eso organizado, porque solo sabíamos 2 tipos de carbono, el diamante y el grafito, y no cuadraba con ninguna de las 2 cosas, ¿vale? Entonces, hartos de esto y de no llegar a ningún sitio, se fueron a cenar a un restaurante mexicano y empezaron a darle vueltas, empezaron a charlar, ¿vale? Y entonces se les vinieron a la cabeza, pues, diferentes estructuras que podían ser. Y entonces hablaron de lo que fueran las estructuras estas. Lo tengo aquí. Empezaron a pensar en estas estructuras, que son unas estructuras que había diseñado un arquitecto para la exposición de Montreal de 1967, ¿vale? Para hacer esto todo, ¿vale? Y entonces empezaron a hipotetizar con esas cosas, ¿vale? Y entonces el jefe fue... Bueno, no tienen muy claro quién llegó a la conclusión de que tenía que ser una estructura así como redonda y parecida a esa. Decía, tengo por ahí un escrito donde decía que Smalley, que es estaba seguro de que había sido su idea, Harry Kroto estaba seguro que había sido su idea, y él estaba seguro que no había sido su idea. O sea, que uno de los otros 2. Pero el caso es que, claro, en esas discusiones llegaron, y el que sí que este llegó a su casa e intentó hacer
una figura parecida en la computadora, en el ordenador. Los ordenadores de 1985 seguro que no tenían IA, no sería tan fácil como llegar ahora y decirle píntame una estructura de esta, y entonces lo que hizo fue recurrir al papel y la tijera, ¿vale? Y empezó a pintar hexágonos, él quiso hacer una lámina de hexágonos como la del grafito y ver si eso se podía curvar de alguna manera. Eso no se curva, porque tiene tantas tensiones que incluso se le despegaban los hexágonos que le iba pegando, ¿vale? Y entonces se acordó que le había dicho que una vez montó una figura de esa y que tenía hexágonos, pero que también tenía pentágonos. Y entonces se le iluminó, y entonces cortó unos pentágonos. Y entonces se dio cuenta de que si tú mezclas hexágonos con pentágonos, la estructura se curva sola, ¿vale? Y lo que tienes es una cosa que ya predijo Leonardo da Vinci con Luca Pacioli. Yo no sé si estuviste hace poco, tuvimos aquí una exposición sobre ese libro de Luca Pacioli de la divina proporción en la sala de exposiciones con figuras de madera, donde Da Vinci ya había dibujado esto que le llamaba un Ucozadedron abscissus vacuos, ¿vale? Que básicamente es una pelota de fútbol. De hecho, él hizo la estructura, se la llevó al día siguiente por la mañana, le dijo al reúne a todo el equipo en mi despacho. Y llegaron allí y dijo, la estructura tiene que ser algo parecido a esto. Y de hecho eso, entonces como no sabían muy bien qué era ni cómo se llamaba, llamaron al catedrático de geometría de la universidad y le dijo, lo que ustedes tienen, señor, se llama un icosaedro truncado, pero básicamente lo que es una pelota de fútbol. Una pelota de fútbol, ¿vale? Que son hexágono y pentágono, 20 hexágonos y 12 pentágonos, y forman una estructura totalmente esférica. La estructura simétrica, ¿vale? Este es el icosaedro. Si yo le corto cada una de las puntas, lo que quedan son, en cada una de estas puntas se me generan, en cada uno de estos vértices se me genera un pentágono, como tenía 12 vértices, pues 12 pentágonos, 20 hexágonos. La estructura del carbono C60, la molécula más simétrica, más bonita, conocida hasta el momento. Simetría pura, naturaleza pura, ¿vale? Otra forma de carbono que no se había visto nunca. Esto fue un salto muy importante, no por lo que en realidad pueden hacer estos materiales, sino por lo que supuso. Fijaros que todos se siguen guardando su carta. Todos siguen teniendo su carta, ¿vale? Y entonces, una vez que se descubrió esto, pues se abrió la veda. Ya se abrió totalmente la veda. ¿De acuerdo? Se abrió la veda y ahora había que buscar más. Si había estas formas, tenía que haber otras. Y claro, había otras, ¿vale? Se basaron en esta, le llamaron fullereno, por el arquitecto que se llamaba Buckminster Fuller. De hecho, a los fullerenos se les suele llamar buckyball también, Bucky de Buckminster, ¿vale? Y empezaron, y claro, había más, ¿vale? Esta yo creo que es teórica, que se predijo, pero se encontraron la de 20, la de C70, todas mucho menos simétricas y todas menos estables que la C60, que era la más simétrica, la más estable. Pero eso dio paso a que todo el mundo empezó a buscar cómo el carbono podía formar nuevas estructuras, ¿vale? Y el primero que dio con otra tecla maravillosa fue, bueno, a los otros le dieron el premio Nobel en 1996 por el descubrimiento del fullereno. A Ijima no se lo dieron, pero se lo tenían que haber dado, ¿vale? No se lo dieron porque en realidad parece que esto estaba descrito de antes, pero nadie había, es como que se habían observado, pero nadie los había explicado. Y Ijima los explicó, que son, si yo esas láminas de grafito que hemos visto, esas láminas hexagonales, si yo las cierro con pentágonos, si formo una estructura cerrada, formo un fullereno, pero ¿y si las enrollo? ¿Existe eso? Sí existe, son los nanotubos de carbono. Y son tubos concéntricos que pueden tener varias paredes o incluso una sola pared, ¿vale? Y que además, curiosamente, depende de si... Fijaros que tengo diferentes patrones porque los puedo unir de manera diferente, es como si estuvieran girados unos con respecto a otros. Si están así, resulta que son conductores. Y si están así, son semiconductores. Es decir, que como tienen esa carta, cada átomo de carbono que no ha puesto en juego ese electrón, los comparten igual que en la lámina de grafito que hemos dicho que hacían la comuna esa, pues ahora lo hacen en un tubo.
electrones que se mueven en un tubo de nivel atómico, eso es el hilo conductor de cobre mejor que se te puede... O sea, si tenemos la conciencia del hilo de cobre como nuestro hilo de cable conductor perfecto para conducir la electricidad, esto era como 100.000 veces más efectivo. ¿Vale? ¿De acuerdo? Son transportadores balísticos, es decir, además los electrones llegan al final y salen disparados, ¿vale? Es decir, son cañones de electrones, ¿de acuerdo? Esto tiene un montón de implicaciones a nivel, ha tenido de pantallas, etcétera, etcétera, ¿vale? ¿Cómo hace para crecer esto? Pues lo que se hace es poner, fijaros, se pone una partícula de metal y se le pone vapor de carbono y el vapor de carbono se difunde en la partícula de metal y cuando ya no se puede disolver más, igual que cuando no se puede disolver más azúcar en el café, pues lo que empieza es a precipitar el carbono por los lados y se forma un tubo que bien o crece hacia arriba o hace que la aresta se levante. Y tenemos tubos que crecen desde abajo hacia arriba o tubos donde crecen hacia arriba y el metal está en la punta. ¿Vale? Siguiente hito, en el 2004, el grafeno, el famoso grafeno, que es ahora lo que, digamos, donde teníamos que llegar al grafeno. Lo mismo, carbono, de otra manera, pero es que esta ya ni siquiera es de otra manera, es de la misma manera, pero simplemente separando las capas. Teníamos el grafito que eran esas capas hexagonales. Bueno, pues estos dos, Andre Green y Kostya Novoselo, fijaron la cara de niño que tenía, porque es que era un niño, era un estudiante que le mandó, él es de ascendencia rusa, pero trabajaba en la Universidad de Manchester. Y un colega ruso que estaba en Rusia le dijo, te mando un estudiante para allá, para que haga una estancia, ponle a hacer algo contigo. Y dicen que le pilló cuando llegó apareció allí y dijo que soy Kostya, que ya estoy aquí. Y el otro ni siquiera había pensado en qué experimentos iba a hacer. Él trabajaba con grafito súper perfecto para medir propiedades del grafito. ¿Y cómo hacían el grafito súper perfecto? Porque como el grafito querían que fuera tan puro, tuviera solo carbono, que claro, cuando el grafito estaba expuesto a la atmósfera, pues cabía la posibilidad de que algo de oxígeno, algo de hidrógeno en la última capa, en la capa más externa, se depositara. Entonces lo que hacían era quitar las primeras capas justo antes de medir. ¿Y cómo las quitaban? Pues con fiso. Pegaban un fiso, hacían, pegaban un fiso y quitaban. Y ya tenían fresco, el material fresco. Pues como no tenía nada de trabajo que darle a le dijo, ¿por qué no miras lo que se queda en el fiso? Amigo. Y el otro miró lo que se queda en el fiso. Y lo que se quedaba en el fiso era una cosa que pensaban que no podía tener existencia estructural, es decir, que mecánicamente no se podría sostener, que era una lámina de estas de un solo átomo de grosor independiente. Se pensaba que eso se desharía, pero ellos lo miraron y lo vieron. Y claro, primera cosa, hostia, esto pensábamos que no podía existir y existe. Pero ahora le miden las propiedades y resulta que el hecho de separar estas láminas, digamos que, ¿os acordáis que hemos dicho que los electrones se movían aquí, los tenían compartidos en una comuna? Pero de alguna manera los de aquí interferían con los de aquí y se frenaban entre ellos. Ahora resulta que los separamos y cuando los electrones están en esta capa, separados de las otras, se comportan de manera totalmente diferente. Y resulta que se mueven como en un superconductor, como si no tuvieran masa. Es decir, los electrones normalmente cuando se mueven en estas capas se frenan porque van interaccionando con los átomos. En el grafeno, no sé, cumplen una serie de leyes físicas que estaban predichas por Dirac, pero que nunca se habían medido porque no se había encontrado ningún material. Se sabía que teóricamente se podrían dar, pero no se podían, no se habían podido medir, ¿vale? Y las encontraron en el grafeno. Y el grafeno, pues, ¿cómo lo puedo preparar? Pues es que es tan sencillo como lo que hemos dicho del fiso o lo que hemos dicho de coger el grafeno y mediante una reacción química separar las láminas y ya tengo grafeno, o incluso simplemente poner una lámina de metal y vaporizar carbón y dejar que el carbón se organice en la lámina plano como es el grafeno.
vuelvo a lo de que el orden de los átomos es todo. Este es un experimento que hicieron en la Universidad de Rice también, ¿vale? Donde demostraron los que vinieron siguiendo toda la estela de los furerenos, de los que lo descubrieron. En el 2014 se propusieron preparar grafenos de diferentes fuentes de carbono. Y cogieron una pata de cucaracha, ahí la tenéis, una pata de cucaracha, la vaporizaron y sobre la lámina de cobre dejaron que se depositaran los átomos de carbono. Y cuando midieron, ¿qué es lo que había? Una lámina de grafeno. Carbono. La pata de la cucaracha tiene carbono, porque es un ser vivo, evaporo el átomo de carbono, lo estructuro de otra manera, y lo que es la pata de la cucaracha, tengo el nuevo material maravilloso que va a resolver un montón de cuestiones tecnológicas del futuro, o eso es lo que dicen. Así. O sea que al final, es un ejemplo de lo que es la química, que es el carbono y el cómo organizamos los átomos es lo que determina las propiedades. Yo siempre he dicho que si me hubiera hecho alguna en un tatuaje me daría este. Este es el ideograma chino para el símbolo de la química, que en realidad lo que parece que quiere decir el ideograma es el estudio del cambio, que es lo que hace la química, estudiar cómo cambian las cosas. ¿Propiedades que tiene el grafeno? Pues siempre lo representan así, como una de estas, es decir, si una lámina de grafeno es tan sumamente resistente que un elefante subido sobre un lápiz, si lo pudiéramos poner, aguantaría el peso en la punta del lápiz, sería capaz el grafeno de aguantarla. Más de 100 veces más fuerte que el acero, más rígido que el diamante, 60% mayor conductividad que el cobre, 5 veces la conducción del aluminio, tiene lubricación, es decir, como son láminas, sirve para minimizar el rozamiento, tiene transmisión óptica del 98%, prácticamente es transparente y conductor, ¿vale? Porque tiene esas propiedades de los electrones que se mueven. Pues nada, así lo vemos. Si ya estamos terminando, simplemente, bueno, pues que todos estos materiales, en realidad donde tienen su gran propiedad es en ese electrón libre que el carbono ha dejado sin utilizar y que usa para formar lo que podemos llamar una banda de conducción que le da todas las propiedades eléctricas que tiene. De manera que esto es un nanotubo de esos de carbono, ¿vale? Nanotubos de carbono que forman transistores de un tamaño súper pequeño y con una conductividad que, digamos, que va mucho más allá de lo que se puede hacer con los metales, ¿vale? Con el grafeno, las diferentes aplicaciones van de todo, pero mira, por ejemplo, una de las que se habla mucho son las pantallas flexibles, los sensores químicos, la computación cuántica. Todo eso parece ser que el almacenar la energía, las placas solares, al ser un material totalmente transparente y conductor, por ejemplo, tiene muchas aplicaciones en los paneles solares porque mejora muchísimo el rendimiento. Fijaros, se pueden hacer pantallas táctiles flexibles, ¿vale? Que parece ser que en algún momento pueden revolucionar todo lo que conocemos ahora de los teléfonos móviles, los dispositivos, etcétera, etcétera. Aquí tenéis, por ejemplo, ejemplos de eso. También mejora la resistencia mecánica por esas propiedades mecánicas que tiene. Se está poniendo en zapatillas porque es súper ligero y súper rígido. Entonces, ahora te venden las zapatillas esas con una placa de grafeno que es hiper ligera, hiper rígida, de manera que parece que rebota cuando vas corriendo sobre ella. Se pueden hacer todo tipo de transistores. En realidad las aplicaciones prácticamente son infinitas. Así que teníamos el carbono antes de 1985, que era diamante y grafito, y ahora tenemos un montón de estructuras de carbono, cada una con sus propiedades, que abren un montón de posibilidades de aplicación. ¿Vale? Por ir terminando, ¿qué hago yo? ¿Por qué tiene esto que ver con mi trabajo? Pues yo lo que hago es precisamente coger esos nanotubos de carbono, que son con los que trabajo yo, y materiales también como el grafeno, intento modificarlos. ¿Vale? Yo me dedico, en la última investigación que he hecho en los últimos años, a hacer eso. Esto, por ejemplo, es un nanotubo de carbono en el que hemos conseguido unirle una serie de moléculas
que atraen partículas metálicas y que luego, pues como podéis ver aquí, se ven como brillan todas esas partículas metálicas que dejamos sobre eso, de manera que conseguimos materiales que tienen, en este caso, eran propiedades para producir, como catalizadores, para producir reacciones de una manera más rápida. En el último proyecto, lo que hicimos con estos nanotubos de carbono es fijarle unas moléculas de ADN tuneadas que hacíamos nosotros, unas moléculas de ADN donde le añadíamos diferentes cosas que las volvían luminiscentes, que las volvían con diferentes propiedades y las anclábamos en un nanotubo de carbono, de manera que, por ejemplo, fabricábamos, no hemos llegado a fabricar el dispositivo porque ese no es, hasta ahí no llegamos nosotros, pero fabricábamos materiales donde eran sensibles a la luz y luego los electrones que se generan aquí, cuando los soportábamos en se iban por el tubo, por esa conducción, como si fueran por un cañón, ¿vale? O sea que mi investigación siempre está un poco relacionada con este tipo de materiales. Y yo simplemente, para acabar, lo que quería es que reflexionáramos un poco que al final, en realidad, donde está la clave, que la tabla periódica es muy grande, pero los elementos de la tabla periódica no son, los que nos rodean no son tantos. Lo que en realidad cambia es cómo están organizados, ¿vale? Y aquí hay una cita de Eric Drexler, que escribió un libro que se llama Los motores de la creación, donde digamos que es uno de los que se le consideran los textos relativos a la nanotecnología, donde él dice que el carbono y los diamantes, que es el ejemplo que hemos visto ahora, pero también la arena y los chips, porque la arena es silicio, óxido de silicio, y los chips son silicio, el cáncer y el tejido sano, que están compuestos de los mismos tejidos vivos también de carbono. A lo largo de la historia, la variación en el ordenamiento de los átomos ha diferenciado lo barato de lo apreciado y la enfermedad de la salud. Es decir, todo depende de cómo se organizan los átomos. Y entonces ahora va el reto. El reto ya lo puse encima de la mesa en una conferencia que dio en California, en el Caltech, Richard Feynman, que fue premio Nobel de Física, y donde en el 29 de diciembre de 1959 dio una conferencia que se considera el pistoletazo de salida a la nanotecnología. Y él planteó, ahí le llamó a la conferencia, hay un montón de sitios ahí en el fondo, ahí abajo, ¿vale? Y lo que quiere decir es que él lo que él planteaba es que si nosotros somos capaces de controlar cómo ponemos los átomos, daremos un salto a nivel tecnológico que está muchísimo más allá de lo que se considera el descubrimiento de la rueda o el descubrimiento de los metales o cualquier otra cosa. Porque la información que puede importar ese orden de átomos es lo que decía justo aquí abajo, en esta parte que es donde empieza, decía, ¿por qué no se puede escribir? ¿Por qué no se puede escribir la enciclopedia británica entera, todos los tomos de la enciclopedia británica en la cabeza de un alfiler? ¿Por qué no se puede tener toda esa información en la cabeza de un alfiler? Y él lo calculaba porque toda la información que nos forma a nosotros como seres vivos está codificada en los átomos que forman parte de la molécula de ADN. Y hacen falta menos de 50 átomos posicionados de una manera diferente para tener lo que podríamos llamar un bit de información, un pedacito de información. ¿Vale? En la cabeza de un alfiler te caben trillones de átomos. ¿Vale? Si nosotros somos capaces de codificar la información en la organización de esos átomos, como hace el ADN, como ya hace la naturaleza, la biología, él decía que la biología era un buen sitio donde mirar cómo hacerlo. Pero si somos capaces de organizar los átomos de esa manera para codificar la información, hemos dado un salto estratosférico en la manera en lo que es la nanotecnología. ¿Vale? Y ya está. Entonces, lo único que yo quería decir aquí es que eso, que sacáramos muy claro que a nivel químico, la ordenación de los átomos determina todas las propiedades y que 65 años después sigue habiendo un montón de sitios allá abajo, como dijo Feynman, porque todavía no hemos conseguido organizar los átomos. Y si buscáis en internet, ya hay una película que se hace moviendo átomos, átomos en una lámina moviéndolo uno a uno. Y se hace una película porque se ve en el microscopio de fuerza atómica, como se llama por ahí, la hizo IBM, hace años ya. Es decir,
Estamos avanzando en eso, nos queda muchísimo camino, pero ahí está, el camino está en esos ordenadores cuánticos y todo eso, en saber manejar la información en el ordenamiento de los átomos y poder ordenar los átomos como nosotros queramos y construir un Lego con átomos de la manera que nosotros queramos para poder llegar a conseguir prácticamente materiales que puedan hacer cualquier cosa. Ese es el reto de la nanotecnología ahora mismo. Yo por mi parte, pues nada más. Muchas gracias. Lo único que quería era eso, que un poco hacer hincapié en eso. Gracias. Nada, pues eso, cualquier pregunta que queráis preguntar o lo que sea. Bueno, al final ha sido algo más de una orilla con las interrupciones de eso. Dime. ¿Se pueden crear estructuras similares a las que se crean con el carbono, con átomos con propiedades similares, como por ejemplo el silicio? ¿Se pueden hacer capas monoatómicas de silicio? Sí, lo que pasa, sí, entre comillas, porque que las hayamos descubierto con el carbono, eso no es casualidad, eso es porque el carbono la forma muy bien. Cuando el primer metal que descubrió el hombre, volviendo hacia lo que hemos hablado antes de la prehistoria, el primer metal que descubrió el hombre fue el cobre, ¿vale? Y hacía utensilios de cobre. ¿Porque los utensilios de cobre son buenos? No, los utensilios de cobre son una mierda. El que ha tenido un cazo de cobre, pues ya sabe que no sirve para nada, ¿vale? O una cuchara de cobre, ¿de acuerdo? Pero era el elemento que más fácil sostenía, ¿vale? Y luego vinieron los después. Entonces, el carbono es el elemento que más fácil forma esta estructura. El silicio le cuesta más, porque fíjate, si uno hace un símil con la química orgánica, nosotros tenemos hidrocarburos, es decir, cadenas de carbono e hidrógeno que forman la gasolina, los alquitranes, el queroseno, todo eso son hidrocarburos, cadenas de diferente diámetro, desde el gas, el metano, el butano, eso es gas. Si se hacen más largas, el pentano, el octano, que eso ya son gasolina, etcétera. Pero tengo cadenas que van desde un átomo hasta 60 y son perfectamente estables. ¿El silicio forma cadena? Sí, porque se parece al carbono, porque va debajo de la tabla periódica y tiene también 4 electrones con los que jugar. Pero los enlaces que forma con el mismo no son tan estables, con lo cual cadenas de silicio conocemos hasta 18 átomos y ya más son inestables. Entonces, le cuesta más, al silicio le cuesta más polimerizar y formar ese tipo de estructura. Sí que se han descubierto materiales prácticamente iguales al grafeno con el boro y con el nitrógeno. Boro, nitrógeno, boro, nitrógeno, boro, nitrógeno. El boro tiene 3 electrones, el nitrógeno tiene 5. 5 y 3 son 8. El carbono tiene 4 y otro carbono 4. O sea, un boro y un nitrógeno tienen los mismos electrones que 2 carbonos. Y por ahí va la cosa, y esas sí que hacen materiales. Son los nitruros de boro y todo eso, y son materiales bidimensionales también, bidimensionales porque forman láminas súper interesantes también, que también tienen propiedades muy chulas. Pero sí, se está buscando cosas, todo el mundo está buscando las materiales bidimensionales de ese tipo. Y el problema con el silicio es por, al tener, me imagino, más capas de electrones, tiene diferentes configuraciones electrónicas y diferentes capas de orbitales consigo mismo. La capa de valencia es la misma. Lo que pasa es que los 4 electrones que tiene el carbono están en el nivel 2, que digamos que es un nivel muy chiquitito. Sí. Entonces, para formar los enlaces y unirse al otro carbono, se solapa el orbital donde está uno de los electrones con otro y forman un enlace, forman una zona donde concluyen los dos, ¿vale? Y los electrones que están ahí en medio, ¿vale? Esos electrones unen muy fuerte los núcleos porque la zona de solapamiento es pequeña y coexisten allí los dos. El silicio ya está en el tercer nivel, el nivel es mucho más grande, entonces el solapamiento es mucho más extenso, los electrones tienen como más sitio donde moverse y ese enlace ya no es tan estable. Y va por ahí, va por la fortaleza de los enlaces que forma el silicio. Cuando tú formas un enlace que no es tan estable, cualquier cosa que venga por aquí ya te lo desmorona. Entonces, el silicio es muy interesante por las capacidades semiconductoras que tiene y todo eso, pero genera estructuras de ese tipo, le cuesta más formar esas estructuras que al carbono. Más cosas.
No tengo más. Sí. Después Y estoy aquí, Mario. Bueno, me encanta, ya discutí con cosas. los que saben tienen posibilidad. Las estructuras tipo como el grafeno, la nanotubos de carbono y tal, ¿cómo interactúan con la radiación? O sea, eso se ha medido, por ejemplo, porque Sí. como menciona prácticamente que los nanotubos de carbono, que son prácticamente cañones, Sí. y aparte el carbón y tal absorbe tanta radiación. O sea, ¿cómo es, por ejemplo, la distribución de cuerpo negro, de la estructura? Eso a nivel físico ya me cuesta decírtelo, pero los nanotubos de carbono sí se han usado como, lo llaman como transporte balístico de electrones, es decir, son cañones de electrones, entonces sirven de cables a nivel atómico, o sea, son cables a nivel atómico donde los electrones transitan perdiendo muy poca energía. En el grafeno es que nada, en el grafeno se mueven los electrones por la lámina como si no tuvieran masa. O sea, uno de los efectos mayores que tiene el grafeno es, y ya me estoy metiendo en cosas de física, propiedades físicas que me cuesta más trabajo explicar, es que los electrones se comportan como si no tuvieran masa, ¿vale? Porque no interaccionan con los átomos, con los núcleos, no con los átomos, con los núcleos de los átomos que forman la lámina. Y entonces, en cuanto a las propiedades físicas, pues básicamente tienen propiedades de metales, ¿vale? Es decir, propiedades en las cuales el grafeno, la banda de conducción y la banda de valencia se tocan, ¿vale? Y se pueden, modificando la estructura, se pueden separar un poquito. Entonces, generan unos materiales que son el hecho de que la banda de valencia y la banda de conducción se toquen, pero generan propiedades conductoras de la leche, ¿vale? Entonces, tienen propiedades a veces como si fueran metales y fueran conductores, en materiales que tienen unas propiedades totalmente diferentes y que no están sujetos a las estructuras metálicas que tenemos que tener, donde, bueno, pues digamos que los metales son conductores, pero se mueven por toda la estructura, no se mueven en un tubo. Claro. ¿Sabes lo que te digo? Esa es la ventaja que tienen, los materiales estos. Y el grafeno está por ver qué nos da, porque, claro, el hecho de tener... ¿Por qué con el móvil? ¿Por qué el móvil es rígido? ¿Por qué? Pues porque tú necesitas... tú tienes una esta conductora que no es flexible y luego le pones un polímero encima, pero el polímero no es conductor, tienes que tener una parte conductora que no es flexible, ¿vale? Y luego el polímero que lleva que hace la pantalla, donde tú tocas y se genera, tiene que haber una conducción, cuando tú tocas se tiene que haber un cambio en la propiedad conductora de la pantalla, Sí. ¿vale? El grafeno puede hacer eso en uno, es decir, en una propia lámina flexible tienes la parte conductora y la parte estructural, de manera que es el propio material que conduce, entonces esto es perfectamente transparente, con lo cual puedes tener eso, delgadísimas capas, delgadísimas, totalmente flexibles, porque es 98% prácticamente transparente, con lo cual la radiación y cualquier donde tú toques va a cambiar la conductividad del sistema. Entonces, el grafeno está por ver que a nivel de células solares, pues también se está investigando muchísimo, porque parece ser que, bueno, que tiene una capacidad igual para almacenar energía y supercondensadores, porque todo eso se comporta, vamos, cuando tú pones láminas de grafeno, pues también depende de cómo organiza la lámina, varían las propiedades, ¿vale? Entonces, todo eso es un mundo todavía por descubrir. Europa ha invertido un montón de dinero en el grafeno, hizo el grafeno flagship, que han sido millones de euros para investigar en eso. Hace unos años hubo aquí una conferencia, hace no mucho, por la época de la pandemia o así, sobre el grafeno, que ya lleva toda la moda del grafeno, 10 añillos o así, o desde que todo explotó. Y se había metido un montón de dinero y la conferencia venía a decir, bueno, esto que hemos metido, ¿sí o no? ¿Va o no va? Porque los fulerenos prometían un montón de cosas, pero los fulerenos, luego en realidad con los fulerenos prácticamente no se ha hecho nada. Porque están esas estructuras cerradas, digamos, están como más limitadas. Y lo que hicieron los fulerenos fue abrirle la cabeza a todo el mundo sobre la manera de organizarse los átomos de carbono. Pero luego han venido estos materiales como los nanotubos y el grafeno, que sí que prometían mucho. Bueno, pues en la conclusión de la conferencia fue que todo el dinero metido merece la pena, porque tiene camino para andar un montón y que había que explorarlo. Y que había que explorarlo en pantallas, ordenadores cuánticos, sensores químicos, un montón de cosas.
un montón de cosas. A mí me ha dicho de mi hija hoy, eso lo ponen en los cascos de las motos. Sí, el grafeno, el grafeno, claro, ahora hay una moda, claro, el carbono, cuando lo ponemos así, tiene unas propiedades mecánicas muy buenas y es hiperligero. Entonces, los cuadros de bicicleta, los cascos de las motos, todo eso normalmente son fibras de carbono, pero claro, ahora están viendo la manera de fabricarlo mezclando fibras con partes de grafeno que ayudan a la estructura y además que generan otra serie de propiedades en el material, que lo aligeran, lo endurecen, a veces pues tienen que, pues eso que conducen el calor, con lo cual digamos que no se calientan tanto, en fin, que tienen diferentes posibilidades. Ahora también hay que reconocer que también está la moda del grafeno. Yo tengo un colchón que tiene una capa de grafeno. Y eso, El grafeno no sirve para nada aquí, estoy seguro. ¿Sabes? Dicen que es porque como es conductor térmico y tal, que tiene una capa que en verano la pones para arriba y dice que eso es más fresco. En Granada, no hay nada que te sirve claro, te das cuenta, y eso es mentira. Yo no digo que sea mentira, y no digo que no tenga datos científicos, pero que tú te pones un colchón con grafeno y un colchón sin grafeno a ciega, y tú te tomas uno y te tomas el otro y no saben cuál es el que tiene grafeno, estoy seguro que no te das cuenta. Es que como eso es así, que pongo ya en casa. Claro, entonces, eso ahora está la moda esa en la suela de las zapatillas, que para que no se desgasten nunca. Pero que lo mismo, te voy a pagar 400 euros porque la suela de las zapatillas no se desgaste y se me rompe por arriba. Lo mismo dado, ahí no nos va a dar ventaja, pero a un nivel muchísimo más complejo que ya excede mis conocimientos sobre los materiales, es decir, cuando los materiales ya hablamos de lo que esas propiedades físicas reales, ahí sí que yo creo que el grafeno y los materiales, estas formas de carbono nuevas, tienen mucho que decir. Ahí sí que tienen mucho que decir. Pues yo me he enterado de todo, ¿eh? ¿Te has enterado? No ha habido mucha química, hombre. Algo tiene que decir alguno de los electrones, porque si no hay manera de explicarlo, pero no, la idea no es que esa de química, sino que al final, el ejemplo más claro para mí, que si lo analizas es el grafito y el diamante, es decir, el cómo se organizan los átomos cambia de un material radicalmente a otro. Entonces, eso. Y luego en nosotros, pues es eso, el que haya electrones moviéndose, pues eso siempre cambia la propiedad. Esos electrones libres dan unas propiedades. Cuidado, porque también hay otra serie de moléculas que tienen electrones que se mueven y lo suyo es que se muevan, pero que se queden allí, porque como sabes, luego todas las cosas que son el benceno, las cosas que son cancerígenas, también son electrones que se mueven, pero que reaccionan enseguida. Entonces, cuando pillan una célula, redigen los electrones y ya entonces allá sí que tenemos problemas. Entonces, esas cosas hay que tener más cuidado. Esto se han hecho también muchos estudios para ver, porque una de las maneras, de los nanotubos de carbono, una de las aplicaciones que tienen es que, habéis visto que yo le he puesto, una de los que he enseñado yo de lo que hacemos en el laboratorio era ponerle moléculas de ADN. Eso se ha probado a ponerle fármacos, porque los nanotubos con esa forma de tubo atraviesan la pared celular. Entonces, son lo que llaman los ingleses drug dealers, es decir, hacen de camión de medicamentos, es decir, que van y entran en la célula y aquí es donde sueltan el fármaco, ¿vale? Pero claro, a ver si va a ser peor el remedio que la enfermedad, porque claro, si estamos metiendo en nanotubos, eso se ha probado. Y bueno, no parece que sean extremadamente tóxicos, pero bueno, que también hay cuerpos extraños. Eso todavía no ha habido una cosa clara sobre si eso se puede usar así a nivel general o no y todo eso. Quería preguntar por eso, por las aplicaciones en medicina. En medicina hay un montón, porque lo que pasa es que cuando hablamos de una lámina de grafeno o un nanotubo de carbono totalmente carbono, el problema que eso tiene es que es totalmente insoluble porque es totalmente hidrófobo, es decir, no interacciona con ningún fluido biológico que tenga agua, ¿vale? Entonces, se quedan como en suspensión, no se disuelven, ¿vale? Se aglutinan y no se disuelven. Entonces,
¿Qué es lo que tenemos que hacer? Pegarles cosas. Por eso yo yo he trabajado mucho en eso y es en modificar las características de la superficie para que puedan interaccionar con, por ejemplo, fluidos biológicos y ser estables en disoluciones biológicas, en agua y en ese tipo de cosas. Hacíamos, en el laboratorio tenemos una máquina de plasma y hemos probado a tratar materiales de este tipo, materiales de carbono, con plasmas que metan, por ejemplo, átomos de oxígeno en la superficie y volvemos superficies que son hidrófobas, es decir, que repelen el agua, a superficies que se vuelven hidrófilas. Vamos, que eso no es que sea, eso está muy ya, por ejemplo, los tejidos se usa. Esos tejidos impermeables que las gotas, pues son porque tienen tratamientos de ese tipo. Tú coges cogías hacía uno, cuando se lo enseñaba a los estudiantes, que era muy curioso, tú coges una esponja de grafito, que tenemos una telita de grafito, una esponja, que está llena de agujeros en realidad, vamos, que como si fuera una esponja, pero de carbono. Le ponías una gota encima de agua y la gota se quedaba encima, no era capaz de atravesarla, porque es totalmente hidrófobo. Entonces, moja la superficie, la gota se queda por las plumas del pato, allí la gota que no... Metíamos el cacharro en el plasma 20 segundos, se ponían moléculas polares en la superficie de agua o de lo que fuera, o sea, de oxígeno, sacabas el de eso, le echabas el agua y el agua percolaba inmediatamente porque se vuelve hidrógeno. Entonces, el problema que tenemos con estos materiales es que de por sí son muy insolubles. Entonces, para hacer cuestiones que tengan que ver con fluidos biológicos, normalmente hay que funcionalizarlos, pero hay un campo de la química abierto que se puede hacer mucho eso y hay muchas pruebas. Si buscas en internet, hay muchas pruebas del uso de este tipo de materiales como transportadores de fármacos a la célula. El grafeno, por ejemplo, coge mucho calor por esa capacidad térmica que tiene esos electrones que se mueven. Entonces, ya se ha visto la manera de acumular acumular grafeno, partículas de grafeno en células tumorales que se aglutinen allí por interacción y luego irradiación con simple calor que se concentra en las moléculas de grafeno y destruye las células del tumor donde se queda el grafeno. Es decir, como la radioquímica, pero en vez de una radiación con calor, con lo cual estás quemando las células, pero no estás metiendo radiación. ¿Vale? O sea, que te estás ahorrando lo que es la radiación de la célula sana. ¿Cómo hacen que el grafeno sea selectivo de las células tumorales? Eso hay mucho, igual que con los fármacos hay fármacos que van directamente, que hasta te lo anuncian en la tele, tienen, va directo a donde eso, pues porque siempre hay receptores químicos. Se trata de poner algo en el grafeno que interaccione mayormente con las células tumorales que con las otras. ¿Vale? Ahí yo ya me pierdo también porque no sé, pero efectivamente las células tumorales son diferentes a las otras, tanto en su ritmo de crecimiento, que es lo que las hace cancerígenas, como en sus características. Entonces siempre se pueden buscar químicos que se concentran ahí. Eso ya se conoce, por ejemplo, el cisplatino es uno de los primeros complejos claro, exactamente, se usa en quimioterapia porque se concentra en las células cancerígenas porque interacciona con el ADN. Y como en el ADN, digamos que las células cancerígenas tienen el ADN hirviendo porque se están replicando y creciendo más allá de lo que les toca, pues se concentra ahí. Hay ciertos complejos de cobre que también hacen eso porque interaccionan por reacciones de estas de oxidación-reducción, como la que hemos visto aquí, con las células. Entonces, oxidan a las mitocondrias y se ponen allí, se acumulan allí. Pues se trata de poner ese tipo de receptores encima del grafeno y allí que va eso allí con el grafeno y luego irradio y cosas así. Esa es la técnica. No es que sea, o sea, una cosa es pensarlo y otra cosa es hacerlo, pero sí que se ha hecho, sí que se ha, y hay bastante bibliografía sobre eso. ¿Se ha probado a dirigirlos con anticuerpos quizás? Sí. Es que claro, por ejemplo, un nanotubo de esos es una cosa extrañísima para el cuerpo, pero si llevo un anticuerpo que reconozca el cuerpo humano, es como si lleváramos un salvoconducto. Está allí la célula, los glóbulos blancos están esperando,
reaccionan totalmente en cuanto le metes eso. Ahora, si viene el nanotubo con su anticuerpo puesto, es como si diga pase, porque reconocen el anticuerpo y lo dejan pasar. Y esa es una de las maneras de hacer que el nanotubo también llegue donde tiene que llegar y no reaccione con las defensas del cuerpo. Claro, los anticuerpos pueden estar diseñados para unirse a un receptor concreto que si está sobreexpresado por las células tumorales. Efectivamente, pues por ahí, por todas esas técnicas es por donde se lleva eso, y sí que hay. Yo me quedo mucho más allá, yo no llego allí, mi parte está en el trabajo. Yo sí he trabajado mucho en pegarle cosas al dentro, pero ya, ¿qué decís? A mí viene alguien y me dice, si a mí me viene un biotecnólogo o un bioquímico y me dice, lo que tendríamos es que el nanotubo al grafeno pegarle esta enzima. Pues yo, digamos que eso sí entra dentro del químico, que es ver cuáles son las funciones químicas que tiene esa enzima y decir, pues esto, le pongo el nanotubo aquí, un grupo carboxílico, un grupo amino, un grupo lo que sea, que se va a pegar con esto y entonces lo pegamos ahí y ya tenemos el grafeno, el nanotubo funcionalizado. En eso es lo que yo he trabajado más, en la funcionalización. Me hubiera gustado trabajar más en cosas biomédicas. Yo he trabajado más en cosas de materiales, de pegarle cosas para que luzcan, para que conduzcan, para que detecten y cosas de esas. Pero hay muchísimo campo por explorar en esa parte de la biomedicina. Tenemos una pregunta a través de chat. Sí, dice, ¿se pueden utilizar nuevos materiales como nuevas fuentes de energía? Se pueden utilizar yo creo que el reto para las nuevas fuentes de energía está en desarrollar nuevos materiales que nos permitan usar lo que tenemos en la Tierra ya como vectores energéticos. Por ejemplo, el hidrógeno. Entonces, donde hay muchísima investigación relacionada con estos materiales, yo he hecho algunos trabajos con eso también, funcionalizando este tipo de materiales para que puedan transformar el agua en hidrógeno de una manera rentable. ¿Vale? Las dos maneras, digamos que las dos principales vías, o sea, horizontes que se pueden prever ahora como fuente de energía prácticamente inagotable serían, por un lado, lo que tenemos aquí en mis dones, que es la fusión nuclear, es decir, conseguir repetir lo que hace el Sol, hacerlo en un reactor, ¿vale? Eso nos va a llevar 40 o 50 años, ver si podemos sacar energía de ahí de una manera rentable. Pero el camino está perfectamente trazado. Y lo otro que hay es la sustitución de los combustibles fósiles por algunos otros vectores energéticos. Y el que más pinta tiene de poder funcionar es el hidrógeno. Pero para eso tenemos que gastar menos energía en producir hidrógeno que luego la que nos devuelve el hidrógeno. ¿Vale? ¿Y dónde está el problema? El problema está en que el hidrógeno, ¿de dónde lo vamos a obtener? Pues del agua. Y hay que romper el agua. ¿Vale? Entonces tenemos que encontrar la manera de romper el agua. El agua, la dificultad de romperla es hacer que se forme. Yo tengo que romper agua, se me tiene que formar hidrógeno y oxígeno. El hidrógeno se forma fácil, que es el que a mí me interesa. El problema es que el hidrógeno no se va a formar si no se forma el oxígeno. Y el oxígeno sí que es difícil de formar, porque gasta mucha electricidad. El agua la rompemos con electrolisis, con electricidad. Y formar el oxígeno tiene lo que se llama el sobrepotencial de oxígeno, que hace que la reacción no sea económicamente viable. ¿Cuál es la manera? Pues tenemos que encontrar materiales, nuevos materiales, que catalicen ese proceso de electrolisis del agua de una manera viable. ¿Estos materiales pueden hacerlo? Sí. Yo creo que sí. Pero hay que avanzar. Hay que avanzar, pero ya hay proyectos y hay publicaciones usando derivados de nanotubos de carbono y de grafeno en ese tipo de cosas. Los nanotubos que he enseñado yo con partículitas, con lucecitas, esas lucecitas eran nanopartículas de platino. ¿Para qué? Para ese tipo de reacciones. ¿Dónde está la pega? Se pega. Es que el platino es caro. Quiero decir, a lo mejor consigo, pero claro, ahora preparar el material con el platino, volvemos a lo mismo. El proceso al final neto no es económicamente viable. ¿Soluciones? Pues hacerlo con otro tipo de metal. El chico que está conmigo en el laboratorio, tiene una línea de proyecto en el cual está usando materiales como estos y también derivados de otro tipo de materiales
para ver si con cobalto, que es bastante más barato, más democrático, tenemos que encontrar una fuente. La clave está en encontrar una fuente de energía que sea democrática. ¿Democrática qué quiere decir? Quiere decir que la tengamos todos. Y el agua, más o menos, la tenemos casi todos. ¿Vale? Y tenemos que buscar unos catalizadores que hagan esa transformación y esos catalizadores tienen que tenerlo también todos. Si es un metal que es eso funciona muy bien con renio, con óxido de renio, con óxido de iridio. ¿Dónde está el iridio? Al final hay 3 zonas en el mundo que tienen minas de iridio. Pues eso no sirve, porque al final lo que va a ocurrir es lo que ha pasado siempre que ha habido, que además normalmente suelen estar en países subdesarrollados y pasa lo de siempre. Llegamos allí, colonizamos Occidente, capitalizamos aquello y hacemos pasar hambre a todo el resto del mundo y aquello. Tenemos que buscar soluciones más democráticas. Tenemos que buscar nuevos materiales que permitan hacer eso sin recurrir a metales preciosos, con otros metales como el cobalto y todo eso. E idealmente sin metales. Y se han hecho pruebas con grafeno y con derivados del grafeno y derivados de los nanotubos de carbono. Nada ha sido todavía suficientemente satisfactorio como para decir, ya me acabo por el problema, ya me lo he encontrado. Pero tampoco ningún resultado ha sido tan negativo como para decir, tirar la toalla y decir, por aquí no, esto no va. O sea que yo creo que sí, pero no como fuentes de energía, sino para poder crear esa fuente de energía, como catalizadores para poder obtener esa fuente de energía. ¿Alguna cuestión más? Muchas gracias. Muy interesante la conferencia. ¿Sí? Bueno, pues yo me alegro. Que muchísimas gracias a vosotros por invitarme, que yo encantado. Y que el que quiera, tenga alguna duda, quiera ampliar cualquier cuestión, todo eso, nada más que me busquéis y yo os enseño el laboratorio, os enseño cosas, os digo dónde podéis encontrar más información y lo que queráis. Y charlamos sobre eso, que lo que queráis, que a mí lo que me gusta, que eso es lo que es mi trabajo, es explicar ciencia y explicar química. Ese es mi trabajo de verdad. Pues nada. Nada.